Hoy les voy a contar unas experiencias que tuve en mi infancia como japonés en México. Hola, yo soy Pablo. Si es tu primera vez en Royumi, aquí hablamos sobre Japón, la cultura, la vida diaria, cómo hacer trámites y muchos temas de interés de la vida en Japón. Vista desde mi familia, mis 3 hijos, Royumi, Carmen, mi esposa que es mexicana y española, y yo, Pablo, que soy japonés y mexicano. Como les decía, hoy les quiero contar una historia sobre cómo empecé yo a acercarme más a fondo a Japón. Pero es quizás un poquito una historia no larga, larguísima, pero va a llevar cierto desarrollo. Así es que si quieren, váyanse por un té, un cafecito, nos preparamos todos aquí juntos y a platicar como si estuviéramos aquí en la sala de su casa. La verdad es de que aún siendo mitad japonés, mi mamá es japonesa, y creciendo siempre con la cultura japonesa al alcance de mis manos, recibíamos a veces llamadas desde Japón o teníamos libros japoneses, películas, música japonesa, incluso mi mamá nos intentaba enseñar japonés, teníamos mucha relación con Japón, pero al mismo tiempo era como estar en un oasis, no porque lo demás sea el desierto, pero era lo único distinto, lo único contacto que teníamos con Japón era nuestro pequeño núcleo familiar. Vivíamos en esos lejanos 80s en Villahermosa, Tabasco. No existía una asociación japonesa en Villahermosa, en México, en Villahermosa, Tabasco, México. No existía una asociación japonesa, no habían eventos japoneses, no había ni restaurantes de comida japonesa. Lo más japonés que había en la ciudad probablemente era nuestra casa. Éramos simplemente un lunar en medio de esa maravillosa ciudad Villahermosa, lo cual no era necesariamente malo, pero significaba que si mi mamá quería cocinar algún producto japonés, o lo tenían que mandar de allá, o lo teníamos que comprar en la Ciudad de México, etc. O de lo muy poco que llegaban, que eran como sopas instantáneas para hacer ramen y así, los trataba de preparar utilizando ingredientes que había a la mano. Definitivamente no iba a encontrar los ingredientes de Japón, entonces usaba otros ingredientes y era un ramen tabasquenizado, digámoslo así, que era muy interesante, pero no era ese contacto directo con Japón, ¿no? Y prácticamente así fueron pues la mayor parte de mi infancia. Igual nos mudamos eventualmente a Jalapa y era la misma situación. Consideren también que en ese tiempo las llamadas telefónicas desde el extranjero eran carísimas y el sonido era muy malo y era muy complicado. No existía internet definitivamente, no existía la televisión por cable, apenas existían las antenas parabólicas. Mi mamá tenía ciertas amistades japonesas, había una amistad japonesa de mi mamá viviendo en Jalapa, Veracruz. Ya se abrió un poquito más, digamos que ya conocíamos un poco más de japoneses en México, que era una persona más, ¿no? Obviamente ya habíamos ido a Japón varias veces de vacaciones y todo, pero me estoy refiriendo simplemente a la experiencia en México. Prácticamente ser japonés en México era ser un lunar en México. Y así prácticamente crecí hasta que llegué a Puebla. Y es donde se transformó mi concepto, mi percepción de lo japonés en México. Porque en Puebla hay una asociación japonesa, hay una comunidad japonesa mucho más numerosa que en Jalapa o en Tabasco completo. Y fue la primera vez en la que vi otros japoneses en eventos, digamos. Había el evento del Tanabata, organizaban clases, o sea, clases de japonés. Habían no solamente niños japoneses y adultos y niños japoneses, sino habían otros niños HAF, habían Nikkei también, Nikkei, Issei, Sansei, Yonsei, etc. Adultos y niños. O sea, había más gente con la que podría yo identificarme. Habían todas estas actividades, todas estas reuniones me abrieron los ojos a que no éramos ese único lunar en México, país al menos, ¿no? Y se sintió un gran alivio. Era como haber encontrado, pues eso, como si fueras un animal en peligro de extinción. Eres un panda cualquiera y encontraste el último otro ser en el otro lado del bosque que son de la misma especie. Así nos sentimos un poco. ¿Han visto la de Ice Age?
que el mamut encuentra a una mamut, así, era encontrar nuevamente esas personas que son de tu grupo, pero que nunca habías visto en esa situación, en ese lugar, solamente en esa tierra lejana llamada Japón, ¿no? Quizás es un poco lo que le sucede a los latinoamericanos, mexicanos o españoles que cuando llegan aquí a Japón y encuentran otro español o otro mexicano, etcétera, y dices, wow, así. Pues un poco así, porque aunque sí hay más españoles y latinoamericanos o hispanoparlantes en general en Japón ahora de lo que habían japoneses en México en esa época, hay muchos más. Esta pequeña comunidad obviamente tenía sus líderes, digamos, estaban los líderes japoneses totalmente venidos de Japón, digamos, importados directamente desde Japón, no necesariamente para liderear, originalmente llegaron para vivir, pero empezaron a traer otros japoneses para dar clases, para diferentes cosas. Hicieron convenios a través de la embajada con JICA, que es la parte del gobierno para enseñar la lengua y cultura japonesa, y trajeron a la ciudad de Puebla para enseñar. Incluso mi mamá dio clases de japonés en Puebla, y estas se abrían a todo el mundo, no solamente a los descendientes de japoneses, o sea, era abierta a cualquier persona que quisiera asistir, bueno, y que pagara, ¿no? La cosa es de que esto cambió, revolucionó un poco mi percepción de Japón en México y me creó muchísimo más curiosidad, más interés. Obviamente llevé algunas clases de japonés. Tenía una gran problemática con las clases de japonés, o porque tenía esta cuestión, o eran demasiado simples y pues simplemente iba a aburrirme, o eran demasiado avanzadas y yo no podía leer o escribir en ese tiempo en japonés. Entonces no existía ese punto medio en el que yo me sintiera cómodo, y definitivamente no quería una clase particular donde fuera yo solo el único alumno, porque iba a ser, pues no sé, quizás ahorita lo vea diferente, pero en esa época no quería. Me dio más curiosidad de aprender Japón. Hubo un evento en Puebla, un torneo internacional de karate, o era de judo, ya no recuerdo si era de karate o judo. Es que dentro de los miembros de la asociación había un karateka y un judoka, los dos japoneses de origen, y recuerdo que los dos estaban en el evento, pero no sé si fueron, uno de ellos fue a ver y el otro fue como parte de la organización, lo que no recuerdo es que era quién. La cosa es que mi mamá contó con una amiga japonesa, pusimos un local de comida japonesa y pues vendíamos la comida ahí dentro del estadio y todo, y llegaban las personas de diferentes lados del mundo a comprar la comida, y vi que tenía mucho, pues era muy popular, ¿no? Y me empezó a crear más curiosidad, qué es lo que la gente opinaba o qué veía en la cultura japonesa, cómo era la percepción de los demás hacia la cultura japonesa. No solamente cómo era la percepción mía, que hasta ese momento había sido pues mi epicentro obviamente, ¿no? Sino cómo lo veían los demás. Eventualmente también un primo mío es muy fan dentro de muchas cosas, es muy fan de la cultura japonesa, en especial por la cuestión de anime y manga. Digamos, en términos populares, un otaku a la latinoamericana. No se entienda otaku a la japonesa, porque son dos cosas distintas. Organiza una expo en Jalapa, solamente. Está un poquito de publicidad, no me lo pidió, pero por si van, se llama Expo Animex. Él la organiza. Y también me invitó alguna vez a dar una plática. En ese tiempo ya estaba trabajando con cierta persona de Japón, entonces hablamos un poquito de su empresa y íbamos a hacer un anime en ese tiempo. Y crecía todavía más mi interés por involucrarme más en la difusión de la cultura japonesa. Y obviamente esto me invitaba a aprender más de la cultura japonesa, porque aunque era parte de mi acervo cultural y de mi herencia por parte de mi madre, pues definitivamente nunca conoces todo de una cultura, ¿no? No importa cuánto tiempo vives o recibes de ella, siempre hay algo nuevo que conocer, y el conocer más me llevaba a querer compartirlo más con la gente, ¿no? Y eso era prácticamente, se había convertido en un pues digamos, leitmotiv, como dirías, en un motivo de vida, en un repetir, en algo que quería yo alcanzar, y prácticamente en eso me dediqué por mucho tiempo. Buscaba hacer blogs, buscaba hacer cuentas de Instagram mostrando fotografías de Japón, escribiendo artículos sobre la cultura japonesa. Todos estos están todavía rondando por ahí en internet. No valen tanto la pena. Lo mejor es este canal Royumi. Este ha sido nuestro más exitoso medio para compartir la cultura japonesa. Parece increíble cómo, a pesar de haber crecido
toda mi infancia con mi madre japonesa, pues las oportunidades para estar al contacto con Japón no eran tan amplias como lo es actualmente. Muchos chicos ahora que no nacieron con una relación directa en Japón, digámoslo así, no son japoneses, no tienen padres japoneses ni nada, tienen muchísimo más acceso a la cultura japonesa de lo que yo tuve en mi infancia como japonés. Claro, muchas cosas las viví en primera mano. O sea, yo no recuerdo haber aprendido a usar los hashi, los ohashi. O sea, obviamente en algún momento aprendí, pero no lo puedo recordar porque fue hace mucho tiempo. Y quizás estos chicos tendrán que aprender a utilizar los hashi, pero puedes encontrar tutoriales de tantas cosas. ¿Quieres hacer origami? Nosotros teníamos libritos de origami que traíamos de Japón, pero de haber querido hacer origami de la nada en México, pues jamás encontraríamos. De hecho, se nos acababa el papel de origami y comprábamos papel de esos, los pliegos grandotes y los recortábamos en cuadritos para hacer origami, ¿no? No existía nada de esto, no existía una influencia cultural, ni siquiera cultura pop japonesa en el mundo, para nada. Claro, ya habían algunos anime, pero la gente ni siquiera sabía que eran japoneses, ¿no? Estaba rondando Heidi, Remy, Tom Sawyer y muchos otros más, ¿no? Pero la cuestión es de que no estaba de moda, no era cool ser japonés, ¿no? La cosa es de que quizás no puedo contarles cuál fue mi primera experiencia con el contacto a la cultura japonesa, sería un poco ficticio, pero definitivamente hubo un momento en el que tuve una curiosidad muchísimo mayor hacia la cultura japonesa. Y creo que esto es muy compartido con personas que tienen esta situación de multicultural, que el papá y la mamá son de diferentes países, culturas. Y es algo muy sano. Y no tengan miedo si tienen hijos así, o si ustedes están en esa situación, no tengan miedo de explorarlo y de ser curiosos. Siempre es enriquecedor, definitivamente. A mí me parece maravilloso cuando, por ejemplo, recientemente vi en un video de Ruti, no sé si la conozcan, yo me imagino que sí, si ven videos de Japón en YouTube. Es una mexicana viviendo en Niigata y su hija Yurika también Yusei, fueron los tres a México recientemente y ella se veía muy interesada por todo lo mexicano y decía que ella es más mexicana que japonesa y le gusta comer los tacos y le gustaba la música de México y toda esta cuestión de ambiente, ¿no? Y me identifiqué tanto en el sentido del descubrir eso. Claro, fue el caso contrario. Ella crece en Japón y descubre la cultura mexicana. Yo crecí en México y descubro la cultura japonesa más a fondo. O sea, siempre he estado ahí, pero más a fondo. Y de ese modo igual sentí cuando yo estaba hacia la secundaria, que descubrí más de la cultura japonesa. Me parecía fascinante, que si el Tanabata, que si el Bon Odori, que si esto, lo otro. Claro, son cosas que ya conocía, pero me gustaba verlas en el contexto de Puebla, de México. Fue una experiencia muy bonita. Y creo que si tienen esa oportunidad de vivirlo, si tienen hijos en esta edad, aunque no sean multiculturales, si simplemente tienen una curiosidad por alguna cultura específica o así, no pierdan esas oportunidades. Son muy enriquecedoras y se convierten en parte pues eso, de tu cultura, ¿no? Y esto definitivamente, el hacerlo parte de tu cultura te ayuda también muchísimo para aprender, por ejemplo, el idioma. El bilingüismo tiene muchísimo que ver con la cultura, más allá de solamente el lenguaje. El conocer las palabras no es suficiente para realmente dominar un idioma. Tienes que conocer muchísimo el contexto de la cultura del idioma del que estás aprendiendo. Y todos estos eventos son maravillosos para hacer esa inmersión en la cultura que quieres aprender su idioma, ¿no? Y bueno, esto es un poco de lo que les quería hablar. Esta fue mi experiencia con Japón y cómo creo que esta experiencia puede ayudar mucho también a ustedes a acercarse a otras culturas si tienen curiosidad, a aprender más idiomas. ¿Qué tal? Como ven, en su país tienen eventos, Matsuri, por ejemplo, si se trata de Japón, o no sé si se trata de otro país, qué eventos son, o si están en Japón, si son de los cuantos que nos ven desde Japón y tienen curiosidad de otro país, ¿cuál sería? O aquí en Japón hay eventos que nos puedan avisar también para nosotros asistir. Y bueno, si les gustó este video, ya saben, por favor un like y suscríbanse al canal. Y no se olviden de picarle la campanita para que les avise cuando sacamos un video nuevo. Y sin más, bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.